Buenas. En primer lugar, voy a presentarme. Soy la doctora María Jesús López Latorre. Soy profesora en la Facultad de Psicología en la Universidad de Valencia, España, aunque también doy clases prácticamente desde sus inicios en el grado de Criminología. Bien, es un placer poder contribuir desde la psicología a un poco al entendimiento de este grave problema social con el que nos estamos enfrentando día a día, y es la violencia ejercida por menores. Mi intervención la voy a distribuir en varios vídeos. En este primero es en el único en que verán mi imagen. En los demás solamente me escucharán, porque si no tapaba parte de las diapositivas, como pueden comprobar en esta misma. Sin más dilación, voy a empezar a darles voy a contribuir un poco a entender mejor por qué algunos de nuestros menores se comportan como lo hacen, de una manera violenta. Pues vamos a dar comienzo a los aspectos psicológicos de la violencia. ¿Qué vamos a ver a lo largo de los contenidos que les propongo en varios vídeos? Pues vamos a empezar delimitando conceptos e intentaré ofrecer una visión lo más globalizadora posible acerca del comportamiento violento. Hablaré de los factores de riesgo, no solamente del área psicológico personal, sino también de la familiar y del entorno más amplio que rodea al sujeto, y finalizaré con unas cuantas conclusiones de si vale la pena o no invertir tiempo y dinero en prevenir esta problemática. Con respecto a si usamos bien el término violencia cuando hablamos de la agresividad o viceversa, realmente son términos sinónimos que podemos utilizar prácticamente indistintamente uno del otro, pero sí que quiero hacerles un matiz. La agresividad diríamos que es un parámetro que es innato al ser a los animales, ¿no? Cuando nacemos venimos cargados con esa dosis de combatividad, pero por eso se dice que es automática. En cambio, si ven en la diapositiva la violencia, nos referimos más bien cuando hablamos de factores, diríamos, socioculturales que le han quitado ese carácter automático y le han hecho una conducta con una intención clara. Es potencialmente dañina porque posiblemente no consiga hacer daño, pero la intención existe, y bueno, lo que intenta es conseguir cosas del entorno que le puede rodear. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, vemos que hay diferentes acepciones de la conducta violenta: acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o hacerle daño, especialmente sin justificación; acto contrario al derecho de otro, o que implica provocación o ataque. Para mí personalmente me gusta mucho esta definición que les ofrezco. La violencia es una acción u omisión intencional que, dirigida a una persona, tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual, y dirigida a objetos o animales tiende a dañar su integridad. Acción porque puede ser hacer algo, pero también puede ser por no hacer algo. Es lo que entendemos por omisión. Por ejemplo, como verán más adelante, en uno de los tipos de los malos tratos infantiles está la negligencia emocional. Hace daño, claro, al niño el no darle afecto. Es una omisión, pero también es dañina. Pero sobre todo quiero destacar de esta definición, en la que coinciden muchos autores, es la intencionalidad. En realidad, la conducta violenta puede perseguir muy diferentes propósitos. Puede ser obtener algo, coaccionar a otra persona, para expresar poder y dominio, para tratar de impresionar, etcétera. Piense, por ejemplo, un niño que quiere obtener la pelota con la que está jugando otro niño en el parque. Resulta que se la pide y el otro no se la da. El niño primero lo que puede hacer es darle una patada y de este modo conseguir la pelota que tanto ansiaba. Por lo tanto, está utilizando la violencia intencionalmente para obtener algo del otro niño. En este caso, en el ejemplo que les acabo de poner, una. También se le puede clasificar de diferentes formas. Si atendemos a la modalidad, encontramos, entre otras posibilidades, la física y verbal: golpes, patadas, pellizcos o insultos, amenazas, pero también podríamos hablar igualmente de la sexual o de la emocional. Según la relación interpersonal, decimos que el comportamiento violento puede ser directo o indirecto. Directo cuando implica una amenaza, un ataque, un rechazo. Hay una relación clara entre el atacante y el atacado, mientras que en la indirecta es una forma, diríamos, bueno, como dice la palabra, indirectamente. Puede ser verbal, que puede hacer también mucho daño, como divulgar una falsedad con respecto a alguien, un cotilleo, o también física. No se le pega a la persona, pero se le destruyen las propiedades de esa persona. Y según el grado de actividad implicada, sería activa la violencia, como todos los ejemplos anteriores, o bien la pasiva, como ocurre muchas veces en el mobbing o acoso laboral,
donde una persona puede hacer que un compañero que merece perfectamente un ascenso, intentar hacer todo lo posible para que no lo consiga, es decir, impedir que otra persona pueda alcanzar sus objetivos. Otra clasificación que también es muy interesante es la de Berkovich. Es una clasificación ya clásica, es de los años 90 del siglo pasado, pero sin embargo sigue estando de plena actualidad. Él entendía la violencia como cualquier forma de conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien o algo. Fíjense, de nuevo, la intencionalidad. Y hablaba Berkovich de dos tipos de violencia. La instrumental, que es la que acabamos de prácticamente comentar, sería la violencia me sirve de instrumento para conseguir cosas, para hacer daño, para conseguir alguna cosa de otras personas, por lo tanto está relacionada con la consecución de objetivos a través de la violencia. De ahí el término instrumental, porque utilizamos la violencia como instrumento. El otro tipo de violencia sería la impulsiva, hostil, reactiva o emocional. Esta está más relacionada con la frustración. Sería la típica de personas que tienen mucha rabia y reaccionan con violencia. Por otra parte, la OMS define la violencia de la siguiente manera: el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Dentro de los, diríamos, de los manuales de diagnóstico de enfermedades mentales, en concreto el DSM-5, introduce o incluye la violencia dentro de una amplia categoría de trastornos, los trastornos perturbadores del control de impulsos y de la conducta. Como ven, son muchos todos estos trastornos los que se incluyen dentro de este gran apartado, y además todos ellos también tienen como característico denominador común presentan déficits a la hora de controlar las emociones y las conductas. Dentro del trastorno de conducta, diríamos que es el que más se utiliza para definir o vincular la violencia en los menores, porque se utiliza hasta los 18 años, se ven todas estas características. Cuando uno las lee con detenimiento, puede observar que, sobre todo, fíjense en las primeras 7 diríamos, síntomas o ítems dentro de este trastorno. Habla de intimidar o amenazar, iniciar peleas físicas, utilizar armas para causar daño, crueldad física tanto con seres humanos como con animales, enfrentarse a la víctima clarísimamente, o bien incluso forzar a alguien a una actividad sexual. Como ven, el trastorno de conducta se divide en varias subcategorías, pero lo que más llama la atención es precisamente el comportamiento violento. Cuando un menor no ha sido, diríamos, tratado en este trastorno de conducta y sigue creciendo, llegando a los 18 años y sigue comportándose de una manera antisocial y claramente violenta, ya no usamos el término trastorno de conducta, sino que utilizamos el término trastorno antisocial de la personalidad, o TAP, que también se le conoce de esa manera. Bueno, vamos a ver un poco por qué preocupa tanto la violencia infantil y juvenil. Creo que coincidirían conmigo que es un problema social en auge. Cada vez parece haber mayor violencia infantil y juvenil, y de alguna manera yo creo que en parte explica esa preocupación la enorme cantidad de factores que están influyendo a la hora de poder explicar un comportamiento violento. Están, por ejemplo, entre otros, un comienzo precoz. Lo cierto es que cuanto antes una persona se inicia en este tipo de conductas violentas, tiene más probabilidades de seguir creciendo de una forma inadecuada, con comportamientos antisociales y violentos, llegar a la adolescencia con este tipo de conductas e incluso a la vida adulta. También sabemos que son múltiples los factores ambientales que pueden afectarla, tanto procedentes de la familia, de los amigos, de los medios de comunicación, también su forma de pensar, de crear expectativas, de solucionar problemas. Todo eso afecta al comportamiento violento. En algunos casos tenemos también lesiones, por eso hablamos de factores orgánicos, especialmente vinculados al sistema límbico, que es la parte, diríamos, de nuestro sistema nervioso central encargada de la gestión de las emociones, y por supuesto aspectos de personalidad. Si esto no fuera poco, para entender un poco por qué preocupa tanto, también podemos observar en la siguiente diapositiva que tiene como muchísimas formas de manifestarse, distintas modalidades. Puede ser contra la propiedad, contra las personas, contra la libertad sexual. Además, se puede dar en muy variados contextos, desde la calle o la familia hasta la escuela,
el problema actual de la violencia en el noviazgo, entre los novios o incluso los espectáculos deportivos, también puede perseguir diferentes motivaciones. Hemos visto que existe una violencia impulsiva y una violencia instrumental, pero también existe violencia nacionalista, violencia xenófoba o la lúdica, que es por el puro placer de hacer daño. Y también puede ser que se presente de una manera individual, si es solo un sujeto el que lo hace, o bien grupal, si son varios. En este caso también puede ser ocasional, de vez en cuando se juntan para ser violentos con otras personas o con las propiedades, o al contrario, son siempre violentos, esencialmente violentos, según la frecuencia y su grado de implicación. Realmente la violencia se puede tratar y se puede abordar, pero es lógico que ante tanta variedad y tantos factores que le influyen, realmente preocupe socialmente este tema. Vamos a aclarar un poco cuáles son las explicaciones sobre la violencia, por qué una persona es violenta. Tenemos múltiples aproximaciones. Es un tema que interesa y por lo tanto ha sido muy investigado. Tenemos aproximaciones biológicas ante este fenómeno. Tenemos psicológicas que se centran en el pensamiento criminal, en valores y actitudes antisociales, pero también tenemos aproximaciones tanto micro como macrosociales. Las microsociales se centran especialmente en las experiencias infantiles de violencia, en la falta de amor, de cuidados y atención, en los lazos sociales débiles que establecemos con los demás, mientras que las macrosociales se centran en las influencias subculturales y en la aceptación social de la violencia, entre otros aspectos. Pero si tuviéramos que destacar una teoría realmente relevante y que la siguen muchos autores, tendríamos que decir que es la teoría social del aprendizaje. ¿Qué nos dice esta teoría? Es muy sencilla. Lo que nos comenta es que la conducta violenta la aprendemos o bien a través de nuestra experiencia directa, en el sentido de que, como verán ahora mismo, somos reforzados o conseguimos las cosas que queremos con este medio, o bien a través de la imitación de modelos reales y simbólicos. Lo cierto es que realmente el ser humano aprende en gran parte a través del modelado o imitación y a través del reforzamiento directo o vicario. ¿Qué es eso de reforzamiento vicario? Es muy sencillo, es cuando el reforzamiento no lo recibimos nosotros, sino lo recibe otra persona, pero nosotros vemos cómo le está recibiendo. Por ejemplo, imagínense un niño pequeño que ve que su padre que le da un empujón a la madre y consigue que ésta deje de hacer aquello que le molestaba. El niño no ha recibido el refuerzo, pero está observando que el padre con la violencia ha conseguido aquello que quería. Es reforzante y recompensante para el padre. Aprende por imitación, aprende a través del modelado que con la violencia puede conseguir cosas de la gente que le rodea. Como pone ahí, aprende que mediante todo este tipo variado de conductas consigue diferentes cosas. Por tanto, me gustaría concluir esta parte de la intervención diciendo que la violencia no es simplemente un comportamiento, realmente es una estrategia para conseguir un beneficio haciendo. Veamos ahora qué lleva a que un menor cometa actos violentos. En realidad no es una pregunta pequeña, es una pregunta importantísima en este campo, porque la respuesta supone comprender, intentar aproximarnos a todos esos factores de riesgo o variables ambientales y personales que en algunos casos hacen que tenga la persona cierta tendencia a comportarse de forma violenta. ¿Qué pasa si no intentamos comprender y aproximarnos a estos aspectos? Pues sin esta tarea previa de clarificar estos factores, los programas de tratamiento carecerán de rigor y eficacia, ya que no estarán basados en los correlatos del comportamiento. Dentro de este campo vamos a hablar tanto de factores de riesgo como luego, después de estos factores de riesgo, haré una pequeña introducción de los factores de protección. Todos ustedes ya conocerán que los factores de riesgo son ese conjunto de factores que pueden facilitar e incrementar la probabilidad de que las personas desarrollemos problemas, desórdenes, sean conductuales o emocionales, mientras que los factores de protección son justo lo contrario, son ese conjunto de factores o personales o ambientales o sociales que pueden prevenir o reducir la probabilidad de que precisamente esos problemas surjan. ¿Por qué? Porque nos protegen ante los mismos. De todas maneras, factores de riesgo y factores de protección, como ven en la diapositiva, están en interacción.
protección. Lo cierto es que estos factores de protección son realmente importantes porque pueden ayudar a compensar o a paliar la influencia tan negativa de los factores de riesgo. Además, porque proporcionan resistencia, empoderamiento y fomentan patrones de conducta adaptados y competentes. Actualmente es inviable proponer un programa de prevención o intervención que no contemple como un objetivo de intervención en sí mismo intentar potenciar estos factores. Veamos brevemente los factores de riesgo. En el campo de la competencia social, que es la perspectiva en la que yo tengo mi especialidad, implica que intentamos que los sujetos, los menores delincuentes, los menores violentos, consigan aprender toda una serie de habilidades que les hagan integrarse mejor, tanto personal como socialmente. Pues bien, cuando estamos en esta área, en esta perspectiva de la competencia social, intentamos estudiar tanto las variables que se refieren a los sujetos, como las variables del contexto familiar, como las variables ambientales o estructurales, además de ser objetivos de intervención, como acabo de decir hace un momento. Su estudio también nos permite elaborar escalas de predicción del riesgo de reincidencia, unas escalas que cada vez son más importantes en el campo de la criminología. Nos permiten saber o valorar el riesgo de que un sujeto vuelva a cometer actos violentos o delinca de nuevo. Pues bien, dentro de estos factores veremos, en primer lugar, las variables que se refieren a los sujetos. Hablaremos, entre otros muchos aspectos, del temperamento difícil y complicado, de la conducta antisocial temprana o violenta. Cuanto más pronto aparezca en el repertorio conductual de un sujeto, peor pronóstico, en el sentido de que tiene más probabilidades de seguir comportándose de esa manera. Escucharán también aspectos emocionales como los vínculos afectivos débiles, la falta de amor y cariño tan importante, y también toda una serie o conjunto de factores que están relacionados con la irresponsabilidad y el escaso autocontrol dentro de los aspectos cognitivos. A continuación, me centraré en las variables del contexto familiar. Veremos la escasa competencia parental, es decir, cuando los padres utilizan una disciplina inadecuada. Veremos también la importancia de la mala calidad de la interacción familiar para hablar de la violencia o de unas escasas habilidades de resolución de problemas. Estarán de acuerdo conmigo que en el contexto familiar diríamos que es el centro fundamental donde se crean las primeras experiencias de socialización de la persona. Esta tiene una importancia fundamental en el desarrollo socioafectivo y en la personalidad que cada uno de nosotros iremos forjando a lo largo de nuestra vida. Por tanto, si tiene tanta importancia, piensen que cuando esta socialización se rompe, es una socialización inadecuada, va a tener un claro impacto en el desarrollo y mantenimiento del comportamiento violento. Y finalmente veremos las características del contexto social, especialmente la escuela y los amigos. La escuela a través del bajo rendimiento y el mal ajuste escolar, y la interacción entre iguales, conflictivos y marginales, donde entre ellos mismos se están reforzando, pero también hablaré de otras variables del contexto social, de los aspectos socioeconómicos, de la exposición a la violencia y de la accesibilidad. Nos habíamos quedado en los factores de riesgo de índole individual. Vamos a ver detenidamente algunos de ellos. Ciertos factores personales ligados al comportamiento violento son los que aparecerán a continuación. Por ejemplo, una baja autoestima y una baja autoeficacia. ¿Qué significan esos dos conceptos desde el campo de la psicología? La baja autoestima implica tener un sentimiento personal de autovalía muy pobre, mientras que la baja autoeficacia implica sentirse incapaz de llevar a cabo los objetivos que uno se propone. Por lo tanto, aquellas personas que se quieren poco y se sienten poco eficaces a la hora de afrontar las diferentes actividades que tienen o propósitos o objetivos, todas estas personas tienen una probabilidad tal vez mayor de que ante determinadas situaciones se sientan frustrados y esto arroje conductas tanto destructivas como autodestructivas. También tenemos la falta de empatía, ¿cómo no? La empatía es un freno natural ante hacer daño a los demás porque sintonizas con ellos y te pones en su lugar. Por lo tanto, la falta de empatía implicaría que todos esos frenos naturales que tenemos ante las expresiones de dolor de cualquier otra persona dejan de funcionar, nos sentimos más desinhibidos y facilita la continuidad de la violencia.
También tenemos la impulsividad, que es esa tendencia a responder sin pensar. Me viene una cosa a la cabeza y actúo. Esa carencia de poder controlarnos a la hora tanto de las emociones como de las acciones, y también dificultad para demorar la gratificación. ¿Qué es eso de la dificultad para demorar la gratificación? Pues es algo muy sencillo. Es una cierta incapacidad para poder decir, bueno, quiero esperar y puedo esperar a algo que va a llegar en el tiempo, pero que es mucho más valioso que lo que me presentan aquí y ahora. Pues bien, las personas que tienen esa dificultad para demorar la gratificación prefieren lo inmediato, lo que pueden tocar, ver, oler, lo de aquí, lo de ahora, aunque tenga menos valor, y aun a sabiendas de que si esperan pueden encontrar algo mucho más apetecible. Lo cierto es que esa impulsividad está muy asociada a la conducta violenta y a otras conductas de riesgo, como las adicciones, la delincuencia, ciertas conductas temerarias, etc. También tenemos el bajo rendimiento escolar. Obviamente de esto hablaremos como fracaso escolar, la escuela, el papel tan importante que tiene cuando hablemos de los factores socioambientales, pero aquellos niños que se sientan rechazados, excluidos, con pocas expectativas de futuro, muchas veces sin una motivación de logro, es decir, sin aspiraciones, sin ambiciones, pues pueden también reaccionar con conductas violentas. Algunas personas con depresión provoca ese sentimiento o ese síndrome cierta irritabilidad, conductas negativistas y conductas tanto destructivas como incluso agresivas en algunas ocasiones. El consumo de sustancias tóxicas, ¿quién no ha oído la expresión es que iba borracho o iba drogado? Cuando hay un incidente de violencia, pues bien es cierto, está implicado en un porcentaje bastante importante de incidentes violentos. Es decir, actúan como un desinhibidor, altera nuestra capacidad de juicio, la atención, la posibilidad de arreglarnos verbalmente con los demás y no llegar, por ejemplo, a las manos, y sobre todo que reduce el miedo a las consecuencias. Ahora bien, les tengo que comentar que el consumo de sustancias tóxicas alienta a actuar de manera violenta a aquel que tiene una cierta predisposición a ser violento. Y luego también tenemos otra característica, veremos más adelante a ciertos aspectos relacionados con esta más general, de un temperamento difícil y distorsiones cognitivas. ¿En qué consiste ese temperamento difícil? Pues en una mayor irritabilidad de la persona, una mayor disposición a sentirse bueno, con ira y muy hostil ante aquellas situaciones frustrantes, o bien porque perciben también una provocación en los demás cuando realmente ellos no están haciendo nada que le pueda provocar ninguna conducta violenta, pero ellos lo interpretan así. Por lo tanto, son interpretaciones equivocadas acerca de las intenciones y de las conductas de los demás, y también tienen una gran tendencia a justificar sus actos. Bueno, pues bien, ahora nos adentraremos en un aspecto desde mi punto de vista apasionante, es normal, desde el campo de la psicología, porque son uno de los focos más importantes de la investigación en cuanto al porqué del comportamiento violento. Son los aspectos cognitivos motivacionales, y es que fíjense la cantidad de variables que se pueden relacionar con la conducta violenta. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Cómo solucionamos los problemas? El desarrollo que tenemos a nivel de razonamiento moral. ¿Cómo elegimos las opciones que se nos presentan? ¿A qué atribuimos las causas de aquello que me ocurre? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué pensamiento, si es crítico o poco crítico? ¿Cómo resuelvo los conflictos que todos tenemos en la relación con los demás? ¿Cómo percibo socialmente a mis congéneres? Si soy capaz de razonar de una manera abstracta, o bien me centro en lo concreto, en lo de aquí y ahora. Todo esto afecta muchísimo a la hora de explicar el comportamiento violento, porque pueden ayudarnos a valorar, a investigar, a aprender, a comprender cómo el sujeto violento piensa, cómo percibe y cómo se representa a sí mismo en las situaciones, cómo soluciona los conflictos, qué juicios hace acerca de los mismos, cuáles son las expectativas que se va creando y sobre todo qué proceso determina en definitiva que se comporte de la manera que se está comportando. Pues bien, dentro de estos aspectos cognitivo-motivacionales veremos algunas de estas características, que carecen de habilidades asertivas, ideas más positivas y neutralizadoras sobre las consecuencias de sus actos, tienen interpretaciones, como les decía hace un momento, más equivocadas y una disposición a sentir ira y hostilidad ante situaciones que le provocan frustración,
y una inteligencia emocional muy deficitaria. Cuando hablamos de ideas más positivas y neutralizadoras sobre las consecuencias de sus actos, nos estamos refiriendo a que muchos de ellos tienden a autoexculparse, es decir, su conducta no depende de él, depende de la mala suerte, del alcohol o las drogas, de las compañías con las que se junta, etcétera, etcétera, pero nunca es de él. Muchas veces culpa a los demás y también minimizan las consecuencias, es decir, algunos sujetos sí que son capaces de decir, vale, lo he hecho yo, pero van a añadir enseguida, a continuación, bueno, pero no era para tanto. Ese bueno no era para tanto implica una minimización de las consecuencias. Por otro lado, fíjense, hablamos de una inteligencia emocional mermada, deficitaria. Ya saben que la inteligencia emocional es algo diferente a lo que mide el coeficiente intelectual. Implica esa faceta del pensamiento y la percepción que nos permite sintonizar con los demás, nos permite solucionar problemas con los otros, a eso es lo que nos referimos cuando utilizamos el término interpersonal, nos permite comprender a otras personas, hacer atribuciones e inferencias respecto a sus acciones, sus sentimientos y sus intenciones y ponernos en su lugar, entre otros aspectos. Lo cierto es que se le ha llamado de múltiples formas: inteligencia social, inteligencia interpersonal y sobre todo se conoce popularmente como inteligencia emocional. Conocer y comprender los puntos de vista de otras personas, eso es lo que llamamos empatía, es esencial para planificar cualquier conducta que manifestemos en la relación con los demás, porque nos ayuda a predecir la conducta de los otros, sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones y también a cómo reaccionar ante ellos. Por eso es tan importante, y cuando esto se ve deficitario o mermado, el sujeto puede tener graves problemas. Sin estas habilidades, el sujeto puede estar predispuesto a percibir la situación actual en base a lo que él ha vivido previamente, se va a fijar solo en aquellos aspectos que de alguna manera confirman lo que él piensa, va a interpretar de una manera equivocada esas intenciones o acciones de los otros y, por supuesto, no va a valorar, no va a estimar qué efectos van a tener sus conductas en otras personas. Esto se vincularía directamente también con esas interpretaciones que les hablaba hace unas diapositivas sobre la disposición a sentir ira y hostilidad ante situaciones de frustración y provocación percibida, y es que tiene mucho que ver con el pensamiento egocéntrico que caracteriza a muchos sujetos violentos. De hecho, el pensamiento egocéntrico es probablemente uno de los factores cognitivos más importantes asociado al comportamiento violento, en la medida que no consideran ni les importa cómo piensa o cómo siente otro ser humano y ignoran sus puntos de vista, se van a sentir mucho más libres de poder actuar con violencia como quieran. Por otra parte, también tenemos un aspecto muy importante, y es que algunos sujetos violentos tienen claros déficits de habilidades para afrontar situaciones frustrantes y de habilidades sociales para resolver los conflictos. Por lo tanto, muchas veces lo que hacen es hacer uso de unas soluciones mucho más agresivas y menos efectivas a esos problemas que todos tenemos en la interacción con otros seres humanos. Pero ¿qué ocurre si el sujeto muestra una escasa destreza para solucionar problemas? Lo cierto es que cuando eso ocurre, será menos capaz de lo siguiente: de reconocer problemas potenciales, de construir respuestas alternativas, de establecer relaciones causa-efecto, de calcular las consecuencias que siguen a sus conductas, de establecer esos pasos intermedios que todos necesitamos a la hora de solventar los problemas y de solucionarlos de una manera efectiva, y todo esto se resume en una capacidad muy mermada o una incapacidad para comprender la conducta. Por tanto, y si tuviéramos que concluir algunos de esos estilos cognitivo-motivacionales de pensamiento y de emociones que caracterizan a algunos sujetos violentos, podríamos decir los siguientes: tienen poca capacidad de autocontrol y son impulsivos, es decir, presentan dificultades para demorar la gratificación, no reflexionan entre el impulso y la acción y no consideran las consecuencias de sus actos. También con un locus de control externo, es decir, esa externalización de las que le hablaba anteriormente de la responsabilidad de sus acciones. No soy yo, diremos, el responsable de lo que me ocurre, sino que son circunstancias que escapan de mi control. Eso es a lo que nosotros desde la psicología llamamos locus de control externo o lugar de control externo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros ponemos
las causas de las cosas que nos ocurren. Muchas veces esto va ligado a un bajo autoconcepto, con dificultades para apreciar y comprender los puntos de vista de otras personas. Eso es lo que hablábamos de una baja empatía y una baja toma de ponerme en el lugar del otro, o perspectiva social, y un claro egocentrismo a la hora de actuar. También con escasas habilidades cognitivas para solucionar problemas interpersonales y un pobre razonamiento crítico. Y finalmente con un procesamiento de la información social sesgado. Les comento, repito, son solo algunos de los estilos cognitivos que nosotros podemos atribuir a estos sujetos. Hay muchos más, pero esto obviamente es un resumen. Pero es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente: ninguno de ellos son una causa directa del comportamiento violento. ¿Qué quiero decir con ello? Algo muy sencillo. Si todas las personas que no saben solucionar problemas fueran a convertirse en violentos, íbamos apañados, es decir, no podríamos salir de casa. Lo que quiero decir con ello es que son factores de riesgo, y como factores de riesgo no son una causa directa, son un factor que contribuye a que tengan mayor probabilidad a convertirse en una persona con comportamientos violentos. Pues bien, lo cierto, y este esquema lo iremos completando, la conducta violenta provoca rechazo y aislamiento. Este rechazo y aislamiento hace que al sujeto se le vaya excluyendo de experiencias fundamentales para ir creciendo de una manera competente e ir integrándose en el entorno que le rodea. Cuando esto ocurre, no desarrolla esa competencia social tan necesaria para una buena interacción personal y social. Esto hace que sus problemas de relación cada vez sean mayores, lo cual retroalimenta a su vez la conducta violenta. Un círculo vicioso, a veces difícil de romper, pero no imposible. Veamos, por tanto, ahora otro bloque de factores que les comentaba o que han visto en el anterior bloque de diapositivas. Nos vamos a centrar ahora en el contexto familiar. Las conductas violentas siempre se producen en un contexto social, no es algo aislado. En muchas ocasiones son una consecuencia directa de cómo han socializado a la persona, es decir, del estilo de socialización que el sujeto ha recibido. De ahí que la familia es el primer grupo de referencia, el más importante, sea tremendamente clave, importantísimo en el análisis de estas conductas para poder comprenderlas, para poder analizar qué factores de riesgo se derivan de este núcleo familiar y así poderlo introducir en nuestros programas de prevención e intervención. ¿Por qué? Porque obviamente ese es el primer grupo de socialización más importante que recibe el ser humano, puede estar facilitando la formación y muchas veces sin querer el propio mantenimiento de las conductas violentas. Lo cierto es que quiero que tengan en cuenta que las relaciones familiares siempre deben entenderse en una matriz donde esas relaciones juegan un papel importantísimo, tanto el papel que ejercen los padres como el papel que ejercen los hijos. Diríamos que es algo bidireccional. No va del hijo hacia el padre nada más o del padre hacia el hijo, sino que ambos se... Fíjense, cuando hablamos de la socialización, el cuidador principal, madre o padre, normalmente, tiene una serie de características que obviamente van a afectar al hijo o a la hija, pero es que este a su vez también tiene una serie de características que van a afectar al cuidador principal. El cuidador principal tenemos su temperamento, el estado en el que se encuentra anímicamente, si se siente feliz o no, la rigidez o no rigidez con la que entienda el mundo, sus historias y experiencias infantiles propias, su autoconfianza como papel de padre o madre y, por supuesto, ciertos factores contextuales que en muchas ocasiones pueden ser fuentes de estrés. Piensen, por ejemplo, en el desempleo o en vivir en condiciones desfavorables, etc. Pero es que el hijo, repito, o hija, tiene a su vez muchas características que van a afectar al padre en su papel de socializador, su temperamento, sus propias características personales y evolutivas, y otros aspectos van a hacer, como ven en la flecha, algo bidireccional. En esa matriz de relación entre el niño o niña y su cuidador, tenemos que tener en cuenta dos ámbitos fundamentales. Por un lado, fíjense, las tareas del cuidador o cuidadora principal. Por supuesto, claro, tienen que criar al niño o niña.
Esto implica cuidados para su crecimiento, darles amor, afecto, apoyo, seguridad, ser verdaderamente una guía y un modelo de conducta, pero el niño no está exento de tareas. Él debe ir creciendo y adoptando poco a poco mayores responsabilidades. Tiene que ir abordando esas tareas evolutivas que la vida le va imponiendo e ir afrontándolas de un modo que obtenga un óptimo y un buen funcionamiento. Pero esto el niño lo puede hacer solo, claro que no. Necesita 3 aspectos fundamentales de sus padres. Necesita que sus padres sean sensibles, y no me refiero a nivel emocional. Esta sensibilidad en el campo de la socialización se entiende como ser sensible a las necesidades y a las capacidades del niño. Es decir, que a un niño de 5 años no le puedo exigir algo que le puedo exigir a un chaval o a un adolescente de 14. Al niño de 3 años le exigiré lo que pueda dar de sí un niño de 3 años, al de 5 lo que puedan dar los de 5 y así sucesivamente. También deben ser respuestas e interacciones sincrónicas. Las respuestas ante las conductas de los niños deben ser coherentes y deben ser además inmediatas a su comportamiento. De nada sirve intentar corregir un comportamiento inadecuado del menor que ha hecho hoy dentro de 5 días. Si lo ha hecho hoy, tenemos que actuar hoy y además ser coherentes con, diríamos, la gravedad de la conducta que haya podido realizar. Y además debemos mantenernos en esta perseverancia a lo largo del tiempo. Esto es lo único que va a hacer que las interacciones de nosotros como padres con respecto a los niños sean predecibles. Esto es tremendamente importante. De hecho, una socialización inconsistente e incongruente, donde lo que plantea son interacciones impredecibles, provoca enormes problemas en nuestros menores. Pues bien, la socialización, lógicamente, implica, como les decía anteriormente, ese primer aspecto donde se va desarrollando, diríamos, las primeras reacciones emocionales, hasta dónde somos capaces de llegar y con la seguridad o inseguridad con las que nos abordamos el futuro o las relaciones futuras. Cuando esto no ocurre, cuando hay una mala socialización, es muy posible que aparezcan conductas violentas y agresivas. Por supuesto que parte del temperamento innato del menor tiene algo que decir, hay una parte genética que no podemos obviar, pero van a ser las características de los contextos de socialización, especialmente la familia y los iguales, los que van a determinar que esto con lo que venimos de temperamento realmente aflore o no aflore. Lo cierto es que la mayor parte de las ocasiones, cuando esa socialización es una no socialización o una socialización inadecuada con valores de violencia, tiene unas consecuencias claras. Los niños no aprenden alternativas prosociales, tienen un pobre repertorio de habilidades cognitivas, van creciendo con un conjunto de creencias, actitudes y valores antisociales que se van además manteniendo porque el propio niño se refuerza y además muchas veces se le refuerza por parte de los demás. El medio familiar implica hablar, cuando hablamos de factores de riesgo, de estos aspectos: familias disfuncionales, una parentalidad inadecuada y una disciplina también inadecuada. Veámoslo. Familia disfuncional son relaciones deterioradas e interacciones padres-hijos inadecuadas, basadas en el refuerzo y en el modelado. Una parentalidad inadecuada con una clarísima ausencia de cariño y comunicación, pilares básicos en el desarrollo personal de cada uno de nosotros, actitudes de rechazo, escaso o nulo apoyo emocional y muchas veces una disciplina relajada y poco exigente, a veces con actitudes muy autoritarias y hostiles y una incongruencia. Nuestros tipos de estilos educativos vienen a decirnos que hay algunos autoritarios, otros permisivos, otros negligentes y otros sobreprotectores. Lo cierto es que cada uno de ellos se caracteriza por el mayor o menor control que ejercen sobre las conductas de los niños y el mayor o menor afecto, pero los cuatro son perjudiciales en el desarrollo personal del menor, crean muchos problemas y entre ellos, uno de ellos, por ejemplo, puede ser la violencia. Cuando tenemos agresividad y socialización, es decir, no hay una resolución de conflictos clara, puede ocurrir lo siguiente, fíjense.
agresividad, no socialización, no resolución de conflictos y violencia. En cambio, cuando tenemos agresividad, socialización, por supuesto que los conflictos los hay, se pueden resolver, no tiene por qué derivar en violencia. A nosotros nos interesa especialmente el lado de la izquierda. Lo cierto es que surgen las familias conflictivas, familias con muchos conflictos, padres e hijos, mala comunicación, padres muy rígidos, padres que se aferran a normas poco realistas y anquilosadas, reaccionan intempestivamente, agravando las situaciones, y esto implica una pobre adaptación con muchas conductas antisociales, incluyendo la violencia. Para concluir, déjenme mostrarles esta diapositiva. Lo cierto es que las familias con problemas de relación tienen en común relaciones entre sus miembros que están muy marcadas, que se caracterizan sobre todo por un nivel muy elevado de aversividad. Es decir, tanto el niño o niña como su cuidador o cuidadora principal muestran un mayor número de conductas que pueden ser consideradas como negativas para el otro. Las conductas que predominan, fíjense, tanto en las familias violentas como en las familias no violentas, son las neutras. Fíjense, son estas de aquí, las neutras, ¿vale? Las que están en color gris. Pero entonces, ¿qué marca la diferencia entre los dos tipos de familias? Precisamente la parte negativa, la que está en este lado coloreada con color ocre. Si se fijan en el lado de las familias violentas, triplica el caso o porcentaje, diríamos, de conductas negativas de las familias no violentas. Esto tiene unas claras consecuencias negativas para el niño. Una mayor probabilidad de tener interacciones también coercitivas con sus propios padres, pueden culminar en episodios de abuso físico infantil y cuando son mayores invertirse el proceso, incluso puede haber casos de violencia intrafamiliar, es decir, de niños que agreden a sus padres, manifestación de problemas, por supuesto, de conducta y de mucha variedad dentro del hogar, pero también una generalización de esos comportamientos a otros ambientes. Antes de concluir, permítame que me centre un momento más en esta, diríamos, diapositiva y sobre todo en las dos gráficas que aparecen en la mitad de la diapositiva. Con ello quiero decir que tanto en las familias violentas como en las no violentas hay acciones positivas, acciones negativas, claras instrucciones y neutras, que es la mayor parte de las interacciones que tenemos en el entorno familiar. Repito, la diferencia clave y además comprobado empíricamente es precisamente el porcentaje de las conductas negativas. Con ello doy por concluida, diríamos, esta primera parte, que en la que hablaré en la siguiente de los malos tratos. Bueno, nos habíamos quedado precisamente en que determinadas familias, diríamos, violentas, tienen muchísimas más probabilidades de acabar en episodios de maltrato infantil. Déjenme definirles lo que es el maltrato. Entendemos como maltrato cualquier lesión no accidental, física, psicológica y o sexual, que tiene lugar como resultado de acciones de comisión u omisión, es decir, por hacer o por no hacer, realizadas por un progenitor o sustituto de él, que ejerza como tal, y que por supuesto amenaza al desarrollo global del niño o niña. Por lo tanto, podemos decir que hay tres vertientes de este maltrato: una emocional, física. Los tipos de maltrato en el contexto familiar tenemos activos y pasivos, es decir, por acción o por omisión. Los activos, el abuso físico, el abuso emocional y el abuso sexual. El abuso físico, como pueden leer, son todas aquellas acciones no accidentales que provocan o pueden provocar daño físico o enfermedad en los menores. Por abuso emocional entendemos acciones como rechazar, aislar, ignorar o aterrorizar, que causan o pueden causar graves deterioros en el desarrollo social, intelectual, personal y emocional del niño o niña. Y por abuso sexual, la utilización de un menor con fines de satisfacción de los deseos sexuales de los adultos. Por pasivos también tenemos, es decir, por omisión, por dejar de hacer ciertas cosas, también se considera maltrato. Tenemos la negligencia física y la negligencia emocional.
La negligencia física es la desatención de todas esas necesidades básicas que tienen los niños, las personas. Alimentarlos, la higiene, la asistencia médica, por supuesto su seguridad personal y la educación. Mientras que por negligencia emocional entendemos esa falta perseverante, persistente de toda respuesta a cualquier interacción que intenta el niño o proximidad que intenta o inicia el menor. Falta de expresiones de sentimientos de amor, afecto e lo cierto es que las consecuencias de estos maltratos son devastadoras. Vamos a ver un poco más de lo que estoy hablando. Fíjense, impacto de la parentalidad disfuncional y el maltrato. En la primera infancia, hasta los 5 años, vamos a ver hasta los 12. De los 5 años, ¿qué ocurre a nivel psicológico? Pues tenemos mayor proporción de niños con un apego inseguro, tienen miedo, diríamos, de relacionarse con su entorno. Aparece como personas tímidas, retraídas, muchas veces violentas también, y sobre todo porque no se fían del entorno. Muestran más enfado, frustración y menos entusiasmo, demoras en el uso de vocabulario, incluso y en la función de comunicación con los demás. A nivel de comportamiento social con los iguales o con sus amigos, diríamos, cuando hablamos de iguales son los pares, ¿vale? Los que tienen una edad parecida al del menor. Pues incompetencia social en su interacción con los otros, muestran muchas veces conductas agresivas o bien todo lo contrario, retraimiento social. Y también muestran dificultades para discriminar la conducta de los demás y actuar de una manera recíproca y en consonancia con ellos. En cuanto los niños crecen, de los 6 a los 12 años, el impacto de la parentalidad disfuncional y el maltrato también tiene consecuencias muy nefastas. Ajuste emocional y cognitivo. Vemos niños con una mayor presencia de sintomatología depresiva y la situación en la que viven se podría, diríamos, definir como el desamparo aprendido. Es decir, ellos aprenden que los resultados indeseables, los resultados aversivos, no van a depender de sus conductas. Es decir, los acontecimientos son totalmente independientes de ellos. Esto les crea un bajo autoconcepto y una baja autoeficacia y además se sienten desamparados, como dice el término, porque no saben cómo afrontar, son pequeños, no saben cómo afrontar estas situaciones totalmente incongruentes que les ofrecen sus adultos. En el funcionamiento comportamental se caracterizan por conductas de agresividad, tanto verbales como físicas o emocionales, hostilidad, oposición, robos, mentiras, absentismo escolar. Todas ellas se integran en la categoría más amplia de problemas de conducta. Y también tenemos, por supuesto, conforme crecen, los amigos suelen ser mucho más importantes, es otro foco de socialización en el desarrollo de cada uno de nosotros y la interacción con iguales y cognición social también se ven perjudicadas. Los niños maltratados manifiestan dificultades y distorsiones en la percepción de la conducta y también y sobre todo en las intenciones que ven en los demás, en los sentimientos que aprecian en los demás. Son mucho menos empáticos y tienen dificultades para etiquetar los sentimientos que le muestran las otras personas y por su forma de comportarse propician el rechazo de sus iguales. ¿Se acuerdan ese esquema que aparecía como un ciclo donde los jóvenes no adquieren ese comportamiento, diríamos, social? ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Bueno, pues la mayor parte de ellos ante ese rechazo se juntarán con niños con características similares. Aquí es donde entra lo paradójico de esta situación. Al juntarse con chavales o con jóvenes con características similares a las de ellos, es decir, en este caso violentos, todavía tendrán mayores problemas. Entre ellos se van a reforzar, porque en esa época los amigos son tremendamente importantes. Por tanto, los problemas de relación siguen creciendo. Por tanto, vamos a desmantelar, y con esto concluyo la parte de este apartado pequeñito que he hecho sobre maltrato infantil, desmantelando ciertas creencias al respecto. Mucha gente piensa que la violencia en la infancia es un hecho aislado. Muchos medios de comunicación difunden una perspectiva tan sensacionalista de los malos tratos, solo muestran los casos más aberrantes, más crueles, que normalmente son los menos frecuentes, de tal manera que muchas veces muchas personas piensan que estas situaciones son esporádicas. El maltrato infantil solo se da en situaciones muy graves, muy crueles y muy perversas. Por lo tanto, se olvida o bien se desconoce todas esas otras formas de maltrato menos llamativas, menos aberrantes y que no suelen salir en nuestros medios de comunicación. Que se haya producido una vez, mucha gente piensa, no quiere decir que se tenga que volver a producir. Eso es lo que piensan. También muchos
tienen el pensamiento que solo ocurre en familias muy desfavorecidas, que las agresiones físicas son mucho más peligrosas que las psíquicas o emocionales y que el violento es un enfermo que no sabe lo que hace. La verdad es que ninguna de ellas es verdad. Vayamos al último apartado. Dentro de los factores de riesgo, antes hablábamos de la importancia de la escuela y de la interacción entre iguales, conflictivos y marginales. Lo cierto es que los niños y jóvenes que viven la escuela, su paso por la escuela como si fuera un infierno, y además están menos capacitados y muestran una peor conducta, tienen más probabilidades de comportarse de una manera violenta que aquellos con un buen rendimiento y ajuste escolar. Esto nos debería hacer pensar a la hora de planificar programas de prevención e intervención. Tenemos que trabajar en este entorno tan importante de socialización. Con respecto a los iguales, conflictivos y marginales, lo que acababa de comentarles, son un modelado, aprenden por imitación, mediante la asociación que se produce entre ellos, porque además les une características comunes, la impulsividad, el rechazo de amigos normativos o prosociales, se les excluye socialmente y entre ellos se alimentan con recompensas que refuerzan el comportamiento violento. Y también tenemos otras variables del contexto social, aspectos socioeconómicos, pobreza y desigualdad económica. Es cierto, las tasas de comportamiento violento son mucho más altas en barrios marginales y con familias con un bajo nivel de ingresos. La relación pobreza y violencia se justifica en la medida que la pobreza no deja de ser un estresor vital. Pienses en desempleo, enfermedades, trastornos físicos o psicológicos, marginación social, pero ello no quiere decir que toda la gente, diríamos, menos económicamente más pobre se vaya a convertir en una persona violenta, ni muchísimo menos. Recuerden que estamos hablando de factores de riesgo. También tenemos la exposición a la violencia. Comunidad y medios de comunicación genera más violencia solo en aquellos sujetos con una predisposición agresiva, donde lo importante es que hayan más factores de riesgo. No puede haber una relación de causa-efecto entre yo veo violencia y yo me comporto de manera violenta. Es un factor muy importante, cierto, pero no el único. Tienen que unirse otros factores de riesgo. Si no, piensen en la cantidad de menores que juegan con programas de videojuegos, por ejemplo, violentos y no son chicos violentos ni chicas violentas. Depende también de las características de personalidad que ellos tengan. La accesibilidad al alcohol y a las drogas, ya lo hemos comentado, es un factor muy importante y otras variables culturales, y con ello concluyo, los factores de riesgo como crisis de valores, ideologías destructivas, fanáticas, xenófobas y machistas y cierta permisividad social ante la violencia. ¿Cuántas veces no habrán escuchado cuando dos niños se pegan? ¡Ay, es que son cosas de niños! No, no son cosas de niños. Los niños no deberían pegar, ni maltratar, ni mostrar ninguna conducta violenta. Pues bien, ahora es el momento de lanzar una lanza a favor de lo positivo. También existen factores de protección, lo veíamos en el primero o en el segundo de los vídeos, aquellos que de alguna manera pueden prevenir o reducir la probabilidad de que alguien muestre algún desorden de tipo emocional o conductual, como lo es el comportamiento violento. Obviamente recuerden que los factores de riesgo y los factores de protección están interactuando todos ellos. Estos factores de protección provocan, producen, impulsan ese empoderamiento del joven, esa resistencia, esa inmunidad ante el comportamiento violento, y entre ellos se destaca una buena inteligencia social y emocional, un buen rendimiento e integración escolar, ciertas estrategias de crianza adecuadas, es decir, una buena supervisión por parte de los adultos, una disciplina consistente y no basada únicamente en el castigo, como sería la punitiva, además congruente, y exigencias adecuadas a la edad del joven y una buena comunicación y afecto y cariño y amor y autoconfianza paternos. Veámoslo un poco más detenidamente. Estos son, diríamos, algunos de los factores de protección personales, familiares y sociales que en la infancia y la adolescencia pueden proteger a un chaval con factores de riesgo, o a una niña también, por supuesto, a convertirse en una persona violenta. Tenemos un buen desarrollo cognitivo. ¿En qué diríamos,
se ve este buen desarrollo cognitivo? Pues en un procesamiento de la información social adecuado, en un buen sistema de creencias y valores, en una buena capacidad de estar concentrado, ser poco impulsivo, ser inteligente, porque también es un factor de riesgo, eso es obvio, y buenas habilidades verbales y lectoras. Por otra parte, ser sociable. ¿En qué se divide ser sociable? Pues ser un buen compañero en la escuela, tener habilidades sociales adecuadas y cierta autonomía y autodirección, ir cumpliendo esas tareas de las que hablábamos en uno de los vídeos, ¿no? Esas tareas evolutivas que tienen que ir completando poco a poco, y por supuesto también una buena autoestima y un buen sentimiento de eficacia, es decir, no solo se quiere, sino que además se ve capaz de conseguir las cosas que se va proponiendo y de hacer las cosas bien hechas. A nivel familiar, ¿qué tenemos? Afecto y buena comunicación entre los miembros de la familia, patrones de crianza consistentes y congruentes. Recuerden que les he comentado que la incongruencia a la hora de la disciplina es un factor tremendo, devastador en el desarrollo personal de la persona, y también en estas variables familiares destacaría la atención y el cuidado de los hijos durante los primeros años, importantísimo. No es que solamente sean fundamentales los primeros años, claro que no, es importante a lo largo de todo el desarrollo, pero en los primeros años es cuando se gesta el apego, esa capacidad, diríamos, de sintonizar, ¿vale?, con los demás, y esta inteligencia emocional de la que hablábamos en otras diapositivas. Y finalmente, a nivel social tenemos grupos de amigos prosociales, disponibilidad de otras personas cuando los padres no pueden, para el cuidado, atención y referencia o modelo que necesita todo niño y niña para desarrollarse adecuadamente, y una amplia red de apoyo social y emocional. Por lo tanto, ya es el momento de concluir acerca un poco de lo que hemos visto de la violencia. La violencia no es una enfermedad, la violencia es cultural, pero no es algo antinatural. La violencia no es simplemente un comportamiento, sobre todo es una estrategia de acción con una intención clara, con una finalidad, y es conseguir aquello que queremos, un beneficio claro haciendo daño a otras personas. Y los actos violentos están lejos de poder ser atribuidos a una sola causa. Veamos un poquito más detenidamente esta última idea que acabo de comentar. Si no todas las personas reaccionamos igual ni con la misma intensidad ante una supuesta provocación, esto debe hacernos pensar pues, que cada uno tiene un estilo de personalidad diferente. Y es cierto, hay estilos de personalidad, lo hemos visto, y ciertas características que tienen una mayor predisposición a contestar con violencia. Cuando digo estilos de personalidad, entiéndase el conjunto de variables personales, sociales y ambientales que cuando se combinan y aparecen en la historia de una persona pueden potenciar las probabilidades de que desarrolle un comportamiento violento y se mantenga en este modo de reaccionar agresivo. Pero aun cuando pueda parecer en algunos casos que se desencadena de forma mecánica, por ejemplo, alguien ataca a alguien, se le insulta y el otro reacciona con violencia, lo cierto es que el intento de una persona por dañar a otra representa una secuencia muy compleja de interacciones interpersonales. ¿De qué depende? Pues miren, dependen de factores disposicionales, factores contextuales y de mecanismos socioambientales. Por ejemplo, de la historia propia de cada individuo, del ambiente que le rodea, del sistema de normas y valores que haya creado, de su estado emocional, sistema de creencias, qué expectativas y pensamientos va creando, cómo percibe la conducta del otro, y también de algunas variables contextuales que puedan preceder al acto agresivo. Lo cierto es que la violencia es un acto agresivo extremo cuya máxima expresión es la muerte del agredido. ¿Qué derivaciones tiene todo lo que he comentado para la prevención? No me permite hablar de todas ellas, pero voy a intentar hacer un pequeño resumen de los que serían más importantes. En el campo de la prevención hablamos de 3 tipos de prevención, como pueden ver en la diapositiva. La prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La prevención primaria es la que actúa sobre los factores de riesgo ambientales y personales del riesgo antes de que el problema haya surgido.
La prevención secundaria se dirige ya a problemas que han aparecido pero que intentamos que no se consoliden, que no vayan a más, que no se agraven. Y finalmente la prevención terciaria es lo que popularmente conocemos todos como rehabilitación, tratamiento o intervención. Pero dentro de esa prevención primaria, ¿qué se deduce de todo lo que hemos visto? Pues miren, algunos aspectos. Es muy positivo hacer entrenamiento de padres. Tienen que aprender a manejar la disciplina mejor que lo hacen. Tienen que aprender a comunicar afecto, a comunicar valores, a comunicar también normas, tienen que ser congruentes. Por supuesto que tenemos que trabajar el fracaso escolar e incorporar programas de competencia social en las escuelas. Es muy importante. La escuela, si quiere de verdad ser un agente de socializador como lo es, no solamente se puede limitar a dar contenidos académicos, debe ir un poco más allá, debe trabajar todo este campo de habilidades que hablamos bajo el término de competencia social, habilidades sociales, solución de problemas, respeto, empatía, etc. Prevenir los malos tratos y el consumo de alcohol y drogas también se nos presentan como aspectos tremendamente importantes para la prevención de la violencia. Tenemos que aplicar medidas políticas, legales y sociales que reduzcan la miseria al máximo, eliminar la violencia gratuita como un modo de resolver problemas que aparecen en muchos medios de comunicación, en los videojuegos, en los dibujos animados, etcétera, etcétera. Y ya casi que voy a concluir. ¿Vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en prevenir este tema que resulta a veces difícil de abordar? Claro que vale la pena. Vale la pena porque suponen actos que atentan contra las normas sociales y los derechos de los demás, porque este comportamiento sitúa al joven en conflicto con la sociedad, porque sigue habiendo un importantísimo número de delitos y violencia en edad juvenil, y esto no está disminuyendo, sino todo lo contrario, parece ampliarse, porque este tipo de comportamiento está asociado a muchas otras conductas problemáticas que le convierten en un sujeto con dificultades sociales y personales, y porque el tratamiento especialmente funciona muy bien cuando el sujeto es joven, pero se complica la intervención cuando el sujeto crece y la conducta violenta se ha convertido ya en un patrón crónico de comportamiento. ¿Podemos combatir la violencia? Sí, podemos. Podemos a través de la empatía, de la reflexión y el respeto, pero no se olviden que necesitamos también evitar el maltrato infantil y fomentar la empatía desde la infancia. Son aspectos que nos van a ayudar a prevenir la violencia, pero por supuesto no podemos quedarnos solo en el individuo. Tenemos que trabajar con los padres. Los niños necesitan dirección, necesitan valores, necesitan cariño y aceptación, y esto lo otorgan sus cuidadores. Necesitamos padres competentes a nivel parental, padres con buenos sistemas de disciplina, con normas claras que aprendan para poder educar a sus hijos y permitan una convivencia adecuada, que sepan controlarlos y supervisarlos de una manera acertada, con una parentalidad positiva, es decir, que los quieran, que los amen, con afecto, compartir tiempo de ocio, reforzar la conducta adecuada, pero también intentar rectificar la conducta inadecuada y comunicarse. No nos cansemos de comunicarnos con nuestros menores y, por supuesto, con habilidades de resolución de problemas. Si trabajamos en los dos frentes, en el niño, con los padres y, por supuesto, en el entorno social más amplio, tenemos muchas garantías de poder combatir la violencia. Con esto he concluido. Muchísimas gracias por su atención. Hola de nuevo. Únicamente quería despedirme de todos ustedes. Espero haber podido dar un poquito más de luz acerca del comportamiento violento desde los aspectos psicológicos. Bueno, solamente me resta decirles adiós. Quédense en casa. Hasta la próxima.